Sean bienvenidos a la pregunta semanal. Yo soy el pastor Sergio López. Gracias por escucharnos. Este es su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Recuerden que estamos con nuevo horario, ahora los sábados a las 5 de la tarde, hora centroamericana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Iniciamos con el segmento de este día. ¿Es bíblica la doctrina de la Trinidad? Es la pregunta que vamos a contestar en esta oportunidad. En la Biblia algunas veces no encontramos palabras explícitas para describir específicamente algunas doctrinas. Sin embargo, si analizamos el principio bíblico, vamos a encontrar enseñanzas fundamentales sobre el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece de manera explícita en las Sagradas Escrituras, pero sí su doctrina. Y quizás sea la razón por la que el cristianismo ha sido tan atacado con esta enseñanza. Algunas religiones, debemos decir, aceptan esta doctrina, pero no la aplican y otras ni siquiera creen en ella. Lo primero que debemos hacer como cristianos es aceptar y reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Lo segundo es hacer una correcta interpretación bíblica basada en los principios teológicos fundamentales. Lo tercero es estar dispuesto a poner en práctica esas enseñanzas. Así como aceptamos la existencia de Dios por medio de la fe, de la misma manera debemos creer en la revelación escrita que poseemos a través de este libro sagrado. Esto incluye aceptar doctrinas básicas del cristianismo. Aquí es importante decir, como seres humanos nos resulta muy difícil comprender ciertas doctrinas de la Biblia. Sin embargo, eso no debe detenernos en nuestro intento de obedecerla, ya que la mayoría de las doctrinas son imposibles de entender según nuestro razonamiento humano. Y cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, sigue siendo todo un misterio para nosotros, quizás más que cualquier otra enseñanza bíblica. En la Biblia encontramos muchos textos que respaldan la doctrina de la Trinidad. Hoy vamos a compartirles algunos de los principales a manera de referencia y como motivo de estudio al responder esta importante pregunta. La doctrina de la Trinidad es el centro del cristianismo, es el centro de nuestra fe. Cada creyente en Jesús debe conocerla, creerla y estar dispuesto a enseñarla a otras, sobre todo porque cada vez más nos sorprenden las falsas enseñanzas y herejías que se predican en las congregaciones y en las redes sociales. En resumen, un cristiano que no cree en la Trinidad de Dios realmente no es un hijo de Dios verdadero, no es un cristiano de verdad. Iniciamos con algunos textos bíblicos para eh, contestar esta importante pregunta. Desde el libro de Génesis ya encontramos evidencias de esta doctrina. Por ejemplo, Génesis 1, del 1 al 3, nos dice así, que siempre lo leemos con todo respeto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El verso 1 describe a Dios Padre como el creador del universo. El verso 2 menciona al Espíritu de Dios en esa acción co-creadora y mostrando también su poder. Y el verso 3 de manera explícita se refiere a Jesús. De hecho, en griego se usa la palabra logos, que es la palabra mediante la cual fue creado el mundo. Por ejemplo, Colosenses 1, 16 al 17 es una referencia que nos habla sobre Jesús como un participante activo en la creación. Dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si miramos el contexto de este capítulo 1, vamos a
dar cuenta de que evidentemente se está refiriendo a Jesús, el Hijo de Dios. Siguiendo con el libro de Génesis, en el capítulo 1 y verso 26 hay otra referencia. Entonces dijo Dios, hagamos, aquí hay el plural, ¿verdad? Hablando de nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay muchas evidencias de manuscritos antiguos y traducciones bíblicas que respaldan este verso y específicamente esta palabra hagamos, y aunque entendemos se refiere al plural, la referencia de la palabra hebrea Elohim se traduce como Dios Todopoderoso, es una forma plural para referirse al Dios Trino. De manera que en estos versículos encontramos suficiente respaldo para reconocer la doctrina de la Trinidad. Algunos han dicho que cuando Dios dijo hagamos, se estaba refiriendo a los ángeles. Sin embargo, es una interpretación errónea si consideramos que los ángeles son seres creados, no tienen la capacidad de crear, solo Dios es creador de todo lo que existe visible o invisible. Y si queremos ser más bíblicos, el verbo hebreo para crear que se usa es bara y solo se usa en referencia a Dios. Así que queda descartada esta teoría de los ángeles como creadores. Otro texto del Antiguo Testamento que es clave en esta doctrina es Deuteronomio 6:4, que los judíos conocen como el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es importante entender este versículo, ya que la doctrina de la Trinidad ha sido atacada de manera ignorante, de manera injusta. No estamos aquí hablando de tres dioses, sino de un solo Dios representado en tres diferentes manifestaciones o personas, como algunos prefieren llamarlo para entender mejor esta enseñanza. Cuando Jesús fue rechazado por los judíos religiosos de la época, sobre todo las sectas de los fariseos y escribas, fue debido a que creían en Dios como creador, pero no en Jesús como el Hijo de Dios, como Mesías y como Salvador. Cuando Jesús perdonaba pecados, creyeron que se trataba de una blasfemia porque según ellos solo Dios puede hacer tal cosa. Así es que lo consideraron un profeta más, pero no Dios encarnado. Y hasta el día de hoy los judíos ortodoxos están esperando la primera venida del Mesías, salvo aquellos que ya se convirtieron al cristianismo. Es la razón por la que estos judíos solo creen en el Antiguo Testamento y en la ley de Moisés y no en el nuevo pacto bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Concluimos, amados hermanos, entonces, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios con la misma autoridad, con la misma esencia y con la misma naturaleza. Eso sí, con roles o funciones diferentes y dependiendo de las etapas de la historia. Por ejemplo, el Padre es conocido en el Antiguo Testamento como el Creador. El Espíritu Santo tenía una función diferente. Se aparecía esporádicamente para ungir reyes e inspirar a los profetas para hablar en nombre de Dios y luego se retiraba. Es decir, estaba llenando a una persona escogida. Y por otro lado, el Señor Jesús, que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Pacto aparece encarnado y su misión fue entregar su vida por los pecados de la humanidad, morir, resucitar y ascender al cielo, era parte de ese plan divino. En el Nuevo Testamento hay muchos versículos que confirman la doctrina de la Trinidad de Dios. Vamos a leer algunos como referencia. San Mateo 28, 19 al 20. Aquí es conocido como la Gran Comisión, en donde aparece el Dios Trino en sus tres diferentes manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la fórmula bautismal en la que se nos demuestra la existencia y también la importancia de la Trinidad, así como el poder y la autoridad en la que deben creer los cristianos.
Recordemos que cuando Jesús fue bautizado en agua en el río Jordán por Juan, el Padre y el Espíritu Santo aparecen en escena. El Padre hablando de Jesús y el Espíritu Santo en forma de paloma. También el apóstol Pablo confirmó esta doctrina de la Trinidad en una de sus cartas. Solo por mencionar algún ejemplo, usó una despedida muy tradicional en aquella época. Segunda carta a Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Otra cita importante, primera carta de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos afirmando que Dios es uno en tres personas. Nunca decimos que hay tres dioses, como algunas sectas religiosas enseñan. Varios textos nos confirman que hay un solo Dios. San Juan 14:16 al 17 nos hablan de un solo Dios trino, pero en tres diferentes manifestaciones, es decir, con funciones distintas, aunque las tres personas son Dios. Estamos hablando de un solo Dios. Dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí notamos, amados hermanos, que Jesús describe su relación en oración con Dios el Padre. Además menciona al Consolador, que ya sabemos es el Espíritu Santo. Entonces la Trinidad está presente en el mundo y también en la vida de los creyentes, aunque desempeñan diferentes funciones, son el mismo Dios. Por ejemplo, nosotros como cristianos oramos al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús, que es nuestro intermediario, y esperamos la acción poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas y también en nuestras circunstancias. Ese es el orden bíblico y aquí vemos claramente la Trinidad operando. Cuando hablamos de la Trinidad, esta doctrina humanamente es imposible para nosotros como creyentes entenderla, por lo menos a plenitud, por lo que no deberíamos escoger ese camino. Por la fe creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Para nosotros, esta doctrina, como otras, seguirá siendo un completo misterio. Lo que sí debemos conocer, aceptar y enseñar es que cada persona de la Trinidad tiene todas las cualidades de la divinidad de manera eterna e inmutable. Las tres personas de la deidad comparten la misma naturaleza y la misma esencia. Ha habido muchas ilustraciones a lo largo del tiempo y la historia y ejemplos para describir y explicar la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, un Dios eterno, un Dios infinito, un Dios único, nunca podrá responder a una simple ilustración procedente de seres humanos finitos y pecadores. Y para finalizar esta respuesta, podemos resumir la doctrina de la Trinidad en varios enunciados. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad significa que el eterno Dios es tres en persona y uno en esencia. La persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El concepto de la Trinidad no hace referencia a tres dioses distintos, sino a un mismo Dios en tres personas. El término Trinidad fue utilizado por primera vez por Tertuliano en el siglo II después de Cristo. Aunque la palabra Trinidad no está dicha explícitamente en las Escrituras, diversos pasajes, como hemos leído, y otros más que existen, muestran esta realidad. San Juan 10:30, primera carta de Corintios 6:8, segunda carta de Corintios 13:14, San Mateo 3:16 al 17 y primera carta de Juan 5:7 al 8. La Trinidad, por otra parte, no implica tres maneras distintas de ver a Dios. La Biblia misma indica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. San Juan 3:16, San Juan 16:10, Hechos 2:33. Una de las mejores evidencias de que son tres distintas personas son los diálogos continuos que el Padre tenía con el Hijo mientras éste estaba en la tierra. San Mateo 3:17, San Juan 5:19
y San Juan 11, 41 al 42. Son textos que usted puede anotar como referencia y puede estudiarlos con calma en su casa. El hecho de que cada miembro de la Trinidad sea una persona distinta no quiere decir que uno sea inferior a otro. Los tres son idénticos en atributos y en autoridad. La Trinidad no divide a Dios en tres partes. Cada una de las personas de la Trinidad son 100% Dios. Eso lo dice Colosenses 2:9. Uno de los pasajes que más claramente muestra la existencia de la Trinidad es la Gran Comisión de San Mateo 28:19 que ya leímos. Por otro lado, la fe cristiana es la única religión que cree en la manifestación de Dios en tres personas y esto es lo que la ha distinguido desde el principio. Cada una de las tres personas de la Trinidad juega un papel fundamental en el proceso de salvación. Por ejemplo, el Padre, la salvación se origina en Él. Él es el administrador de nuestra salvación. Esto dice Efesios 1:4 al 5. Por otro lado, el Hijo tiene su fruto en el tema de la salvación. Todo lo que el Padre hace para nuestra salvación lo hace a través de Él. Es a través de la obra redentora de Cristo Jesús que podemos tener perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7 al 9. Y el Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros y es el sello de nuestra salvación. Efesios 1:13 al 14. Así es que si usted tiene más dudas con respecto a esta doctrina u otros temas de la Biblia, escríbanos en la caja de comentarios de nuestro canal, La Voz de Esperanza Costa Rica, que con mucho gusto vamos a contestarles. Gracias a todos por escucharnos. Nos encontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde, hora centroamericana, para compartirles este segmento de la pregunta semanal. Por favor, comparta todos nuestros programas. Se despide usted, el pastor Sergio López, desde Costa Rica. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. No olvide compartir nuestras enseñanzas bíblicas con sus contactos. Dios les bendiga.